Familia JP, muy buenos días para todos. Exitoso comienzo de miércoles 21 de enero, y nos encontramos nuevamente en este hermoso ombligo de semana, mitad de semana. Nos encontramos en un día muy particular, donde los días miércoles son días donde se presentan mucha más volatilidad y oportunidades o posibilidades operativas que a comparación por ahí de otros días de la semana. Esto es en líneas generales porque nos ha sucedido entender de que muchas veces un día lunes o un día viernes, donde no esperamos muchas oportunidades, a veces son aún mayores que las de un día miércoles. Pero en líneas generales está bueno saber anticiparse a eso, sabiendo que la vamos a estar rompiendo el día de hoy en cuanto a las posibilidades que se nos puedan llegar a dar en caso que el mercado quiera y los beneficios que podemos tomar del mismo, ¿sí? Para poder arrancar de manera correcta, lo primero que tenemos que entender es cómo vamos a tener nuestro análisis fundamental, cuál va a ser nuestra agenda económica del día de hoy, qué movimientos podría realizar el mercado de manera manipulada. Vamos a hacer un backtesting también acerca de lo que sucedió el día de ayer, siendo martes 20 de enero. Van a encontrar que por ahí me río un poco porque sinceramente lo que sucedió con el precio de Bitcoin particularmente y lo que arrastró a otros activos fue muy grato para personas que nos encontrábamos por ahí en posiciones de venta, que ahora vamos a mostrar y vamos a explicar el por qué. También vamos a tener una parte analítica y una parte operativa para poder estar operando. Sin duda que en el medio de todo eso vamos a transmitir información de muchísimo valor a nivel educativo y vamos a tener nuestro espacio de preguntas y respuestas. Para poder arrancar de manera correcta, lo primero que debemos entender es que el día de hoy hemos tenido tres noticias de alto impacto, tres noticias o fundamentales de nuestra agenda económica. De dicha manera, para que ustedes puedan ver el respaldo de esto, vamos a ir a lo que es nuestra plataforma de School, vamos a ir a lo que es nuestra sección de fundamentales y vamos a poder estar encontrándolas en este margen central, donde vamos a hacer un zoom para que lo puedan ver bien. Van a ver que de estas tres noticias y estos tres fundamentales que impactaron el día de hoy, estas tres noticias impactaron en diferentes tipos de monedas locales en diferentes tipos de países. Uno fue en Estados Unidos, otro fue en el Reino Unido y otro fue justamente en Inglaterra, para con justamente monedas como GBP, como euro o como USD. Ahora bien, fíjense en que de estas tres noticias o estos tres fundamentales, uno de ellos fue a la madrugada, el otro también, y el tercero fue a la cuestión de aproximadamente unos 50 minutos. Fíjense en que el mercado tuvo un movimiento un poco manipulado producto de estas tres noticias, de estas tres fundamentales. Pero ahora bien, lo que importa de esta cuestión es lo que nosotros vamos a estar viendo en el mercado a partir de ahora, en el aquí y en el ahora. Y lo que podemos entender es que si estas noticias han impactado como última a las 10:30 de la mañana Argentina y nos encontramos siendo las 11:15 de la mañana, quiere decir que por delante no vamos a tener noticias y fundamentales que afecten de manera manipulada en primera instancia como agenda económica a lo que podrían ser las gráficas, es decir, a lo que podría llegar a ser el mercado. Entonces, eso es lo primero que debemos entender antes de iniciar una sesión operativa, más aún sabiendo que estamos a tan solo 16 minutos de iniciar lo que va a ser la apertura del mercado de Estados Unidos, la apertura de uno de los mercados con más volatilidad a comparación del asiático o el de Londres, ¿sí? Entonces, para entender eso es lo primero que debemos saber. Ahora, una vez que entendemos lo que es nuestra parte de análisis fundamental, lo que vamos a hacer, vamos a volver a las gráficas y estando nuevamente en las gráficas, lo que vamos a poder encontrar es no solo el activo de Bitcoin, que vamos a poder profundizar un poco, sino hacer realmente un backtesting de lo que sucedió con el precio de Bitcoin ayer. Y familia, lo que sucedió con el precio de Bitcoin ayer realmente no es algo que en líneas generales suele suceder todos los días, ni algo normal. Sí, Bitcoin debemos entender que es uno de los activos no solo con la mayor capitalización a comparación de otros activos a nivel mundial, sino también es uno de los activos más famosos y más populares, sino también que es el activo donde más transacciones y más operaciones se hacen a diario entre oferta y demanda, compradores y vendedores. No obstante, para con eso, esto genera que sea el activo con mayor porcentaje de volatilidad y de movimientos alcistas o bajistas en un corto periodo de tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede? Debemos entender de que no es normal de que si nosotros tomamos, por ejemplo, nuestra herramienta de círculo, marcamos lo que fue justamente el día martes 20 de enero, es decir, el día de ayer, en estos sitios, vamos a encontrar que desde este sitio, donde vamos a poner la flecha, hasta donde el precio cayó en el transcurso de las 24 horas del martes, vamos a encontrar de que el precio de Bitcoin cayó casi 5.000 pips, es decir, bajó su capitalización en tan solo 24 horas de $5.000. Ahora, ¿esto es normal como lo decíamos recién? No. ¿Esto es algo que sucede todos los días? No. ¿Es algo que puede suceder? Sí, por eso pasó y es algo que nosotros debemos predecir.
Y ahora esto va a tener la pauta de poder compartirte un nuevo protagonista en este aprendizaje que puedes tener, que debes aprovechar para poder incorporar en tu cuadernillo. Ahora vas a empezar a entender el por qué nosotros utilizamos una herramienta que se llama Stop Loss. Y no interesa si estás utilizando de manera correcta el lotaje para con la posición que utilices, porque si no estás utilizando Stop Loss, difícilmente vas a poder cuidar la cuenta y la vas a poder hacer crecer. No, Joaquín, pero yo tengo una cuenta de $500 y utilizo un lotaje en Bitcoin de 0,01. Es un lotaje realmente bajo, ¿sí? Es el microlote más indispensable en cuanto a su capitalización menor. Pero ¿qué te quiero decir? Que más allá que vos utilices un lotaje bajo, si vos no le pones un frenate a una posición de compra en Bitcoin, como podría llegar a sucederte el día de ayer, viendo que el precio caía y lo veías entrando en zona y lo veías capaz con alguna confirmación, si vos no le pones un stop loss, el precio cayendo $5.000, tranquilamente te podría llegar a estar quemando la cuenta. Y vos utilizaste un notaje súper bajo, buenísimo. Y vos gestionaste bien justamente tu capital, pero no gestionaste tu riesgo, porque vos no pusiste un stop loss. Entonces es importante poder considerar que el stop loss, como lo hablamos en la sesión del día de ayer, tiene que ser tu cinturón de seguridad del vehículo que vas a utilizar, que el vehículo es tu operativa. Entonces, si vos te subís a una operativa, vos te subís al vehículo, es indispensable que antes que inicie el recorrido, te pongas ese cinturón de seguridad. Es indispensable que utilices stop loss. Ahora, se utiliza stop loss porque la estrategia no es muy funcional. Se utiliza stop loss porque el porcentaje de efectividad es bajo. No, porque los mercados tienen su manipulación, porque los mercados muchas veces son impredecibles, porque en los mercados esto que sucedió el día de ayer con Bitcoin puede suceder hoy, mañana, pasado, todos los días, como puede suceder con todos los activos también. Entonces, vas a empezar a mantener y a ser sostenible en el tiempo para lo que va a ser el volumen de tu cuenta si primero la inicias a cuidar, si primero gestionas bien el riesgo, si sabes entender que vas a poder arriesgar muy poco capital para poder estar ganando mucho. Ecuación diferenciada a eso, de estar arriesgando mucho capital para ganar poco, no te va a permitir poder ser realmente sostenible y poder realmente consagrarse con la rentabilidad, que a fin de cuentas es eso lo más importante. Familia. Es fácil tener operaciones con una ganancia sumamente extrema de beneficio, ganando arriba de cuatro cifras, pero lo que no es sencillo es poder mantener tu cuenta en profit y poder vivir del resultado de ganancia que te da tu cuenta todos los meses. Entonces, cuando empezás a entender eso, no empezás a buscar operaciones ganando cuatro cifras que te hagan que tu ego aumente apalancándote de un lotaje exagerado. Buscás poder ir a cumplir tu plan de trading bajo la guía del mapa que vos tenés para por qué entras al mercado y saber entender de qué beneficio puedes obtener consecuente a eso. ¿Sí? Así que familia, confirmen si hasta ahí se va entendiendo bien. Creo que hicimos una introducción de backtesting acerca de la caída que tuvo el precio de Bitcoin para poder analizar ahora diferentes tipos de otras posiciones que nos pueda llegar a dar. ¿Por qué? Recuerden algo importante. Para poder estar operando en el presente, para poder estar operando en el futuro, y esto anótatelo en tu cuadernillo, para poder estar operando en el presente, para poder estar operando en el futuro, siempre vas a tener que estar corroborando y mirando la información que tenés en tu pasado. Cuando nosotros vemos en el caso y en el ejemplo de oro, que luego lo vamos a ver también, que no tenemos zonas operativas de color rojo en la parte alta para poder estar vendiendo, nos empieza a dar la pauta de que eso sucede no solo por su fuerza alcista, no solo porque se encuentra rompiendo máximos históricos, sino también porque como se encuentra rompiendo estos máximos históricos, no tenemos información estructural de cuándo el precio llegó a algún sitio y qué movimientos estuvo haciendo. Entonces, por eso es tan importante hacer tu backtesting. Por eso es tan importante saber qué pasó horas antes o el día anterior antes que operes para con el día actual. Por eso es tan importante ver la estructura del mercado. Por eso es tan importante ver la agenda y el calendario económico. Porque se basa en todos estos conceptos importantísimos que uno tiene que saber identificar. No obstante, para con eso, si nosotros estamos viendo que el precio de Bitcoin desde lo que fue el día de ayer en 24 horas cayó aproximadamente unos $5.000, vamos a poder entender dos puntos importantísimos. El primero, familia, si yo ahora a continuación quito todos los dibujos, tomo un gráfico, por ejemplo, diario,
y muestro justamente la última estructura, la última tendencia que el precio de Bitcoin se encuentra generando ahora. ¿Qué me pueden llegar a decir ustedes en el chat? ¿Es una tendencia ranqueada, lateralizada? ¿Es una tendencia alcista? ¿Es una tendencia bajista? ¿Cómo lo ven hoy, actualmente, siendo miércoles 21 de enero, al precio de Bitcoin encontrándose en los 89.353 dólares? ¿Cómo ustedes lo pueden ver para entender qué posiciones vamos a estar tomando para poder tomar ganancias? Entender la base, entender este motivo, es saber por qué vamos a operar, es saber entender el propósito de nuestra operativa, qué es lo que vamos a ingresar para poder dejar de desarrollar y qué es lo que vamos a operar de manera scalper para buscar movimientos cortos. Entonces, entender de que justamente esta tendencia que se encuentra iniciando desde acá, en los 97.000 dólares de Bitcoin y finalizando por acá en los 87.000 dólares, es decir, un movimiento con un recorrido de 10.000 pips, lo que podemos encontrar es que es un recorrido y un movimiento bajista. Entonces, la respuesta para con eso es, si veo la estructura que tiene una disminución en el precio de Bitcoin para con su capitalización de 10.000 dólares, la respuesta es una tendencia bajista, es una estructura de un mercado bajista. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hoy no debes estar empecinándote para poder comprar y para poder dejar desarrollar y enamorarte de una posición de esa, porque el precio quiere caer. Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta de eso? ¿Ves la disminución de su capitalización? Dos, miren acá. Si vos te remitís al jueves 8 de enero, vas a ver que el precio se encontraba en los 89.200 dólares y esto te genera un punto y una huella importante que es también llamado línea de piso o también llamado línea de soporte. ¿Qué hizo el precio de Bitcoin? Esta línea que dejó acá con mucha fuerza de compradores, que cuando hizo un movimiento fuerte alcista, hizo un movimiento extenso de aproximadamente unos 8.000 dólares. El precio cuando se comparte hacia el alza rompe con esta última estructura de techo. Y este rompimiento de estructura de techo o de línea de resistencia nos marca que hay mucha fuerza de compradores acá. Pero como el precio de Bitcoin estaba muy bajista, hasta inclusive generó ruptura de esta estructura acá. Entonces, si nosotros podemos ver eso, atención con las posiciones de compra, precaución y aprovechemos para que el desarrollo sea con fuerza de vendedores para seguir desplazándose hoy con un movimiento hacia la baja, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a ir nuevamente a un gráfico de 3 horas, vamos a posicionar nuevamente los dibujos y vamos a entender qué vamos a operar en el transcurso de los próximos minutos en esta sesión y también en las próximas horas del día de hoy y también en el transcurso de los próximos días de esta misma semana, ¿sí? Así que familia, los leo en el chat, confirmen si se va entendiendo de manera correcta. Si alguien se llegó a perder en el camino, me avisan por favor que volvemos a rever lo que sea necesario, porque ahora vamos a entrar un poco más al detalle, ¿sí? Y entrando un poquito más al detalle, vamos a encontrar de que hubo actualización de zonas operativas, no solo para el precio de Bitcoin, sino también para otros activos, que va a haber activos donde vamos a pasar un poco más ágil, producto a entender de que no hubo una actualización muy fuerte en el mercado porque no se estuvieron moviendo mucho, pero sí hay otros activos que sí se estuvieron moviendo mucho y que tienen una actualización un poco más implicada en profundidad a cantidad de zonas nuevas con nuevas coordenadas. Ahí es donde vamos a hacer mucho más hincapié. Entonces, fíjense, si nos remitimos al precio de Bitcoin, en primera instancia vamos a encontrar que tenemos actualización de zona operativa de venta. Vamos a ir por las ventas de primera instancia, vamos a ir desde arriba hacia abajo, ¿sí? Y miren a continuación, si nosotros nos remitimos a las posiciones de venta, vamos a encontrar que la primera zona operativa de venta, que vamos a marcar con un círculo por acá, que va con una coordenada de los 90.960 dólares hasta los 91.370 dólares, es decir, aproximadamente una zona operativa de unos 400 pips. Fíjense si nosotros nos remitimos en la parte izquierda central, que en este sitio donde vamos a marcar un nuevo círculo, tenemos un hermoso patrón institucional que nos muestra y nos marca fuerza de vendedores en ese lugar. Ahora me gustaría preguntarles a ustedes en el chat por este movimiento de ping-pong que vamos teniendo, donde entre todos nos vamos preguntando, nos vamos respondiendo para poder alinearnos. Si yo pregunto ahí en el chat de este círculo que vamos a posicionar acá, de este patrón institucional, ¿cuál sería el patrón institucional que predomina en este sitio para entender por qué tengo fuerza de vendedores en ese lugar? Les voy a dar tres pistas. El primero, un imbalance. El segundo, una vela pin bar. El tercero, un orden block con vela envolvente bajista para con fuerza de vendedores.
¿Qué me pueden llegar a decir en estas tres opciones para poder alinearnos? Ya que como bien lo está diciendo ahí Pablito, es un orden block. Entonces, cuando nosotros identificamos un patrón como esto, que este patrón, fíjense en el movimiento que hace, ¿eh? Hace, primera instancia, antes de formar ese patrón, viene con una tendencia hacia la baja. Cuando llega la tendencia hacia la baja y se frena acá, lo que hace el precio es un pequeño retroceso, una pequeña corrección hacia el alza, donde el precio hace que se frene nuevamente acá, y cuando se frena acá, hace una corrección tan fuerte hacia la baja que la vela de color rojo envuelve en su totalidad el cuerpo de la vela de color verde que está acá. Y no obstante, para con eso, el precio al momento de caer con fuerza, rompe con la última estructura de piso de la huella que el precio dejó en este lugar, acá, que lo vamos a marcar con un nuevo círculo para que ustedes lo puedan identificar bien. Entonces, tengo fuerza de vendedores en este sitio. Por eso es que se marca esta primera zona operativa de venta. Y es importante que la podamos identificar, que la puedas copiar y que puedas aprender a entender y ver el mercado de la misma manera. ¿Por qué te lo digo? Por dos motivos. Primero, para saber cómo especular a un próximo movimiento bajista de Bitcoin, que literalmente podría llegar a ser el próximo, para tomar ganancias. Y segundo, porque si en X motivo vos te encontrás en posición de compra en Bitcoin, vos tenés que saber qué seguimiento le podés hacer al precio correspondiente al movimiento que vos esperás hacia el alza en este caso, al momento de saber dónde se podría frenar y dónde podría revertir su movimiento. ¿Qué quiere decir? Para poder ir un claro ejemplo. Supongamos que por X motivo acá teníamos zona operativa de compra y vos ingresaste una operativa de compra desde acá y el precio se encuentra haciendo un movimiento alcista a favor. Vos sabés que la operativa de compra va a seguir con su movimiento, pero si vos no hubieses marcado esta zona operativa de venta acá, al ver un patrón como esto, vos lo que vas a decir es el precio tranquilamente acá, de la compra que yo inicié acá, se puede frenar, puede hacer una corrección y un retroceso hacia la baja para poder seguir subiendo, o tal vez la segunda otra opción es que el precio de acá se caiga y vaya a buscar la zona operativa de compra más abajo. Entonces, eso te permite poder identificar en los mercados no solo cuándo sí opero y cuándo no, por el análisis correcto que vas a empezar a implementar, sino también que te va a servir a vos misma o a vos mismo para empezar a identificar cómo le puedes hacer un correcto seguimiento a un operativo. ¿Sí? Familia, se va entendiendo de manera correcta ahí. Creo que vamos rápido, vamos ágil, pero con mucha información de valor. Dicho de tal manera, analizando el precio de Bitcoin actualmente ahora en vivo, vemos que tenemos el principio de un movimiento hacia el alza hasta un final de un movimiento alcista acá. Sabemos que hay una grandiosa herramienta que siempre nos sirve muchísimo, como la que es el retroceso de Fibonacci. Vamos a marcar el principio del movimiento hasta el final y lo que vamos a poder ver y corroborar es el gran porcentaje de efectividad que tiene nuestra estrategia en los mercados. ¿Y por qué les digo esto? Miren, si nosotros nos remitimos a poder posicionar un nuevo círculo y el círculo lo ponemos en este sitio acá, empezamos a ver de que en esta zona, en la parte inferior, de color violeta, se encuentra el famoso 90% que hablamos consistentemente. Y fíjense en qué bonito como el precio viene a buscar este 90% y se encuentra realizando un movimiento hermoso hacia el alza. Entonces, esto está bueno que cada uno de nosotros lo pueda identificar. Esta entrada se nos dio la posibilidad a las 9 de la mañana y sé muy bien que con la cantidad de personas bien scalper que hay en la comunidad, que suelen ver las oportunidades que el mercado nos da consistentemente, sé que muchísimos de ustedes han podido llegar a aprovechar esa compra, en el cual también quiero poder felicitar porque no solo es por el beneficio que se puede tomar, sino también por cómo uno identifica los movimientos que se van haciendo y el porcentaje de efectividad que tiene nuestra estrategia al momento de respetar un próximo movimiento a favor, ¿sí? Así que fantástico con eso, muy bien, que se haya entendido, gracias por su confirmación. Fíjense en que si nosotros ahora nos remitimos a este 90%, podemos entender que al precio al momento ya de haber cumplido con su movimiento alcista, ese 90% en líneas generales pierde muchísimo el porcentaje de efectividad que podría llegar a tener a un posible futuro movimiento alcista en la misma zona operativa de compra que habíamos tenido acá en el 90%. Entonces, entendiendo eso, si vos estás identificando que de la zona operativa de compra que teníamos marcada acá, ya el precio vino, respetó y va a bajar su porcentaje de efectividad para
comprar nuevamente y esperar un nuevo movimiento alcista, lo que te podemos recomendar, más aún sabiendo que estamos cercanos a una primera zona operativa de compra, es esperar para una primera zona operativa de compra como lo tenemos en esta coordenada. Fíjense, de los 87.325 a los 86.937 tenemos zona operativa de compra nueva en Bitcoin para poder estar aprovechándose en caso que el precio quiera venir a buscar esa zona en el transcurso de los próximos minutos, horas, días, semanas, meses, cuando fuese. Ahora, para las personas que me preguntan por qué tenemos la primera zona operativa de compra en Bitcoin en ese lugar, vamos a remitirnos a la gráfica en un pasado bastante amplio, porque fíjense todo lo que me encuentro moviendo la gráfica hacia la izquierda. Vamos a irnos a un gráfico, en este caso de 2 horas, y vamos a encontrar que en un gráfico de 2 horas estamos en presencia, como lo vamos a mostrar así de esta manera. Perdón, vamos a irnos a un gráfico de 45 minutos que lo van a poder ver mucho más claro. A ver, porque lo que les quiero mostrar de manera clara es por qué tenemos esta primera zona operativa de compra, cuál es la confirmación que podríamos llegar a tener, y miren a continuación esto acá. Si nosotros nos vamos a un gráfico de 45 minutos, entendiendo que cada vela japonesa al momento de desplazarse en el gráfico representan 45 minutos desde su inicio hasta su final, vemos de que en este sitio tenemos un hermoso patrón. No voy a preguntar qué patrón es, porque ya recién me lo respondieron de manera correcta, así que felicitaciones. Como muy bien lo saben, es un patrón de vela envolvente alcista. Orden block con fuerza de compradores que origina un movimiento fuerte hacia el alza desde este sitio y el precio se va justamente hacia las nubes, en este caso de Bitcoin, porque tuvo un incremento desde este movimiento de los 87.000 dólares hasta los 97.000 dólares de 10.000 pips. O sea que fíjense en qué lindo movimiento que generó ese patrón chiquitito en 45 minutos. Para poder entender y identificar esto, miren a continuación esto, que te va a permitir poder seguir tomando esa seguridad que necesitas poder tener de nuestra estrategia para saber la efectividad que tiene la misma en porcentajes. Miren, el precio decía ser un movimiento alcista, nos deja esta huella y esta información. Miren lo que el precio hizo cuando llegó en este lugar. Vino a buscar la información que tenía de este patrón de acá, ¿sí? Y fíjense en cómo el precio luego realiza el movimiento fuerte alcista. Entonces, ¿qué te quiere decir? Esto es operar a favor de la liquidez. ¿Por qué es operar a favor de la liquidez? Porque vos ya estás identificando que acá hubo y hay liquidez. Cuando el precio viene a mitigar nuevamente la misma, fíjense en qué lindo movimiento luego que el mismo realiza hacia el alza. Entonces, acá es importante poder identificar esto porque ahora vas a entender el por qué marcamos la primera zona operativa de compra. Joaquín, pero si vos ya sabés identificar de que acá tenemos un patrón de vela envolvente alcista, fuerza de compradores, que el precio vino hasta acá, como recién lo marcábamos, que vino a mitigar este patrón de vela envolvente alcista y ya realizó el movimiento alcista, ¿por qué un poquitito más abajo nosotros podríamos tener nuestra próxima primera zona operativa de compra? Y ahora lo vas a entender. Fíjense en que este patrón, si nosotros lo marcamos de manera correcta con zoom, vamos a marcar primero el cuerpo y después vamos a considerar otra cosa importante. Primero vamos a marcar el cuerpo de la vela de color rojo, muy bien, y vemos que justamente cumplió mitigando hasta el 50% de la parte baja. Bien. Pero ¿qué sucede? Si nosotros empezamos a observar desde el final de este punto hacia abajo, seguimos teniendo liquidez y volatilidad con muchísima fuerza de compradores por acá. Les podría llegar a decir que en líneas generales el porcentaje más efectivo al movimiento a favor que uno espera del mercado, muchas veces hasta inclusive son en las partes más bajas para poder comprar, como esta que estamos mostrando acá, o para vender en las partes más altas. Entonces, cuando vos tenés una posición que respeta con un movimiento hacia el alza acá y sabés que es producto de esta información que el precio te dejó y sabés que más abajo hay liquidez, es porque más abajo podés comprar. No vas a comprar en el mismo punto, no vas a comprar en el mismo punto, es decir, no vas a comprar en el mismo lugar donde el precio ya reaccionó. ¿Podría respetar un movimiento fuerte alcista? Sí, que es el famoso doble piso, como le llegan a decir, o si el precio anteriormente tuvo un movimiento de retroceso y de corrección, el famoso hombro cabeza a hombro, dado vuelta o viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros operamos en porcentajes y el porcentaje que realice un movimiento fuerte alcista en el mismo punto para un doble piso
es un porcentaje mucho más bajo a que el precio realmente realice un movimiento fuerte alcista de la liquidez que le quedó acá abajo sin todavía haber mitigado. Y la primera zona operativa de compra en Bitcoin, literalmente familia, viene de aquí, viene de este análisis que se hizo, ¿sí? Así que, por favor familia, me confirman si realmente se va entendiendo bien. Si alguien se va perdiendo en el camino, cuéntenme por favor, porque la idea es no transmitir oscuridad, no transmitir el momento de estar embarrando algunos conocimientos, sino todo lo contrario. La idea es poder transmitir claridad, o sea, que se entienda realmente el por qué operamos, ¿sí? Fantástico, buenísimo. Gracias por su confirmación. Gracias ahí, Pablito. Gracias, Diego. Fantástico. Bueno, entendiendo eso, ahora ya sabemos dónde poder estar comprando en Bitcoin y ya sabemos dónde poder estar vendiendo. Es decir, ya tenemos al precio acorralado en lo que es el activo de Bitcoin. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No solo interpretarlo, copiar las zonas, sino también ahora poner estas alarmas para que cuando el precio llegue nos esté avisando dónde vamos a estar operando. Particularmente, aún todavía no dejé ningún tipo de orden pendiente, pero por faltas de tiempo. Sí voy a posicionar dos órdenes pendientes en este caso, finalizada seguramente esta sesión, que va a ser una orden pendiente de venta acá en Bitcoin, gestionando bien mi riesgo según el volumen de mi cuenta. Y también voy a dejar una orden pendiente de compra acá abajo en Bitcoin también, gestionando siempre muy bien mi capital, ¿sí? Así que familia, buenísimo que se haya entendido bien lo que es el activo de Bitcoin. Vamos a avanzar con otros activos para con otros mercados. Vamos a irnos, por ejemplo, un poquitito a lo que es el mercado de índices. Vamos a irnos con lo que es S&P 500. Vamos a poder observar algo muy importante que es un concepto que muchos solemos poder identificar, que muchos podemos saber ver, pero muy pocos a veces solemos implementarlo, ¿sí? Y ahora viene de la mano el poder compartir justamente esto. Nosotros hace unos días atrás habíamos compartido una primer zona operativa de venta en S&P 500. Particularmente fue el jueves 15 de enero, es decir, jueves de la semana pasada. Fíjense en lo que hizo el precio de S&P 500. No quiero mostrar el recorrido que hizo, simplemente quiero mostrar el desplazamiento que tuvo a favor para con nuestra posición. Y acá entra este protagonista que te decía hace minutos, que debes anotártelo en tu cuadernillo, que es el concepto de paciencia. Cuando empezás a no operar por obligación o por necesidad y empezás a operar con pasión y entendiendo las estructuras y los desplazamientos, es cuando tus resultados van a incrementar de manera exponencial muy alto. ¿Por qué? Fíjense en cómo el precio de SP 500 llega a nuestra primer zona operativa de venta, hace un movimiento hacia la baja, genera una pequeña corrección o retroceso, pero miren lo que hizo consecutivo de eso el precio. Hizo un movimiento familia que si literalmente nosotros posicionamos nuestra herramienta de rango de, en este caso, si ponemos la posición corta de nuestro short, vamos a ver que hizo un movimiento de un 1 a 22. En la zona arriesgaste un 1% para estar ganando un 22%. ¿Es necesario ganar un 22% del total de tu cuenta en todos los trades? La respuesta es que no, no es necesario y no te va a pasar todos los días ni te va a pasar todas las semanas. Pero lo que te quiero mostrar no es que te genere arrepentimiento de decir, uy, ¿cómo no copié la zona? ¿Cómo no lo operé? O sí, ¿cómo copié la zona? ¿Cómo lo operé? ¿Y por qué cerré manual? La idea es que eso no pase, pero sí que pase que vos puedas identificar esta cuestión para que en los próximos trades puedas aumentar tu ganancia. Hace poco tiempo, justamente, nos encontrábamos conversando con uno de los miembros de la comunidad. No sé si se encuentra conectado en vivo, si no, seguramente luego vea la grabación, que es justamente Dieguito Costilla. Él venía con operaciones donde venía teniendo un buen resultado, pero no era un resultado equivalente al profit que podría obtener realmente por la operativa que él desenvolvía, producto de que no tenía la paciencia para poder dejar de desarrollar. No obstante, para con eso, fíjense que en este último periodo de tiempo, Diego empezó a compartir resultados en nuestro grupo de WhatsApp, ganando arriba de 3 cifras en cada operativa. Por ejemplo, hace poco subió una operativa de compra en el oro ganando $100. Y esa operativa de compra en el oro no fue que él ingresó a la operativa de compra y el precio explotó hacia el alza y a los 5 minutos estuvo ganando ese valor.
fue realmente desarrollar mucho la paciencia, ingresar a la operativa con confirmación y tener la paciencia para dejar desarrollar. Entonces, eso es lo importante que uno tiene que considerar al momento que vaya a operar, ¿sí? Familia, se va entendiendo de manera correcta, quiénes están anotando en algún cuadernillo, quiénes están recibiendo esta información, quiénes realmente la están aprovechando de la manera correcta, porque de la mano con esta información, que es la base del concepto principal para poder obtener un buen resultado, de la mano con esto viene la rentabilidad, de la mano con esto viene la consagración de poder depender simplemente de vos y las gráficas para poder solventarte y subsistir en lo que quieras. Entonces, eso es lo importante que se tiene que entender. Por eso hacemos tanto hincapié. Ahora, entendiendo eso y gracias por su confirmación ahí en el chat, vamos a saber entender ahora qué puntos de reacción podemos tener en SP500. Lo primero que vamos a decir es, en este lugar ya podemos observar que tenemos la última estructura de techo más fuerte o de línea de resistencia por el último máximo histórico que el precio dejó de SP500 en este lugar, que es aproximadamente en los 6.000, casi $7.000 para ser bien puntuales, ¿sí? Les digo bien, la monetización para lo que es el último máximo histórico que dejó, $6.995, ¿sí? Que es en este círculo acá. ¿Qué quiere decir? Para donde está el precio ahora, que está con una capitalización en estos lugares, en los $6.800, al precio le falta poder llegar y le falta poder esperar nosotros un movimiento hacia la baja. Ahora, ¿qué podemos recomendar? Atención y precaución cuando el precio llegue a esa primera zona operativa de venta, porque es muy probable que llegue con mucha fuerza alcista, más aún este activo que se sobrecarga muchísimo, entendiendo el trasfondo que son las 500 empresas mejor capitalizadas y más populares de Estados Unidos. Es muy probable que esta zona pase a ser una zona que literalmente sería scalper, como lo dice nuestro título acá, que es importante poder verlo. Una zona operativa scalper donde no vamos a esperar un movimiento súper extenso, ni tampoco nos vamos a enamorar, ni tampoco vamos a aumentar el riesgo, sino que vamos a operar con precaución porque estamos cerca de un rompimiento de máximo histórico, viendo a SP500 haciéndolo en este último periodo de tiempo muchísimo, y también sabemos que el precio se viene encontrando alcista y cuando llegue ahí es muy probable que se encuentre con mucha fuerza alcista, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a ventas. Fíjense en que algo importante que está bueno poder conversar es que por encima de esta línea de estructura de techo o de línea de resistencia, fíjense en que por encima de esto, que justamente está marcado como máximo histórico, no vamos a tener zonas operativas de venta en la parte alta. Es decir, fíjense en que no tenemos zonas operativas de color rojo. Y esto sucede por lo que hablamos hace minutos en el ejemplo que hablábamos recién con Bitcoin, de saber que lo que vamos a operar hoy o lo que vamos a operar mañana como futuro va a estar siempre relacionado y arraigado del pasado de la información que tuvimos antes en ese activo. En este caso, como la última información que dejó como máximo histórico el precio de SP500 fue acá, no vamos a tener información para vender más arriba. Y eso es entender al momento de operar la lógica principal. Si vos operás una venta acá arriba, estás literalmente operando a ciegas. Estás operando por operar, esperando que el precio, porque subió un montón, ahí podría llegar a caer. Y no es operar eso con propósito, como nos lo dice siempre ahí nuestra frase que solemos comentar, invertí con propósito. Invirtiendo con propósito, eso no es lo que te tiene que suceder en ningún tipo de día operativo que tengas, ¿sí? Entonces, eso es SP500 en cuanto a ventas. Vamos a ver que en la parte baja seguimos teniendo las mismas dos zonas operativas de compra que teníamos del día de ayer. La vamos a marcar con un círculo. Fíjense en que tienen coordenadas en la primera zona de los 6.760 a los 6.752 y la segunda zona 6.743 a los 6.732, ¿sí? Es decir, son zonas operativas pequeñas, pero con un alto porcentaje de efectividad. Para las personas que me iban consultando por qué tenemos esas zonas, vamos a poder ir mostrándoles. Vamos a hacer un juego de temporalidades, porque recuerden que la información que puedes tener en una temporalidad no es la misma que la que te puede llegar a dar en otro. Fíjense en cómo en este sitio el precio nos puede mostrar fuerza de compradores, cómo el precio hace un pequeño movimiento alcista de acá, se frena justamente aquí y acá genera el patrón de la envolvente alcista que nos vuelve a mostrar mucha información de compradores en el lugar. Y no obstante para con eso, en este lugar también tenemos un buen patrón que origina en otra temporalidad para estar operando justamente una compra en SP500, que en este caso, para con esta segunda zona, sería el título de segunda zona operativa de compra, que es esta que se encuentra por estos lugares acá. Entonces, atención, precaución para poder estar operando en SP500.
copien las zonas, déjense alarma y a esperar que el precio nos dé la razón. ¿Sí? Buenísimo, los voy a leer ahí en el chat, a ver si veo algún tipo de duda, pregunta, consulta. Fantástico, terrible movimiento realizado, se entendió de 10. Buenísimo, gracias a Imai por confirmar. Tino, Diego, Axel, buenísimo, buenísimo. Vamos a ir con otro activo en otro mercado, en este caso vamos a ir con lo que es el mercado de pares de divisa, vamos a ir con el mercado Forex. Y familia, literalmente, para con lo que justo hablábamos del caso de lateralización o el precio en un rango, es parte un poco de lo que hablábamos recién. Miren, si nosotros marcamos este círculo, vemos que el precio en este lugar se estuvo comportando con muchísima indecisión o distribución o acumulación, según como lo vayamos a querer ver, de que el precio se mantuvo siempre en el mismo sitio, rangueando justamente de manera lateralizada por acá. Cuando esto pasa, familia, literalmente no hay mucho nuevo para poder operar, ni mucho nuevo para poder actualizar. Entonces, si eso no está sucediendo, atención para poder prevenir un movimiento que el precio podría llegar a ser sin ningún tipo de propósito. Y ahí es cuando empezás a saber entender que las zonas operativas que teníamos del día de ayer son las mismas que teníamos el día de hoy. ¿Por qué? Porque el precio al no llegar a nuevas zonas no mitigó y no quitó liquidez y siguen siendo las mismas zonas que teníamos antes. Fíjense que de esta primera zona operativa de venta que teníamos ayer, cómo el precio llegó, respetó su movimiento hacia la baja y realizó casi un 1-5. Por muy poquito, porque literalmente fue un 1-4,5, pero miren lo que se puede obtener teniendo paciencia, haciendo que las cosas sucedan y operando con paciencia, ¿sí? Ahora, lo que sí se agregó, ¿sí? Es una zona operativa de compra en euro USD que vamos a mostrar el porqué. Las ventas arriba son las mismas, las compras abajo son las mismas, pero podemos obtener una zona donde vamos a estar mucho más próximos a que el precio llegue a poder ingresar para poder comprar, que es justamente esta zona que se encuentra por acá. Donde si nosotros, por ejemplo, nos vamos a un gráfico, ya sea de 2 horas, ya sea de 3 horas también, fíjense en qué lindo patrón envolvente alcista que el precio generó por acá, donde anteriormente ya venimos con un mercado imbalanceado y donde el precio se tiene que venir a apoyar para hacer un movimiento alcista por estos sitios. Ahora, miren a continuación lo importante que es ver que no solo se encuentra en una temporalidad, sino que también lo vamos a estar encontrando en otras temporalidades cuando empezamos a bajar. Entonces, eso está bueno identificar y está bueno poder ver, porque el mercado no solo es cíclico, sino que el mercado se va actualizando a medida que el mismo se va desplazando siempre y cuando se desplace con movimientos, ¿no? Con movimientos alcistas o bajistas. Si se desplaza lateralizado, y como lo hablamos recién, el precio va a seguir manteniendo las mismas zonas sin mitigar y con la misma liquidez que se encuentra justamente cuando lo actualizamos en ese momento, ¿sí? Así que buenísimo, quiero leer si hay algún tipo de duda, pregunta, consulta, veo que no, fantástico, eso nos permite poder tener el pie para poder continuar y vamos a ir al último activo en el último mercado, que en este caso es el activo de oro, de South, en lo que es el mercado de metales. En gran parte lo que hoy por hoy le podemos compartir del precio del oro en proyección es muy, pero muy, pero muy similar, familia, a la proyección que ayer estuvimos viendo también. ¿Esto por qué sucede? Primero, porque el precio se encuentra en líneas generales en una capitalización muy similar a la que tuvo justamente el día de ayer cuando compartíamos esa información. Y también porque el precio se encuentra muy alcista y al encontrarse tan alcista, rompiendo máximos históricos como se encuentra justamente ahora en este sitio por acá, vamos a poder observar que en la parte alta no vamos a estar teniendo zonas operativas de color rojo para poder vender. ¿Por qué? Porque como lo hablamos recién, no tenemos información. Ahora, sí podemos comprar. Me gustaría poder estar comprando al precio del oro mucho más cercano a donde está ahora, no estar comprándolo recién en los 4.553 sabiendo que se encuentra en los 4.886. Pero familia, estar operando en alguno de estos sitios que se encuentra acá no es muy factible a nivel de el beneficio que se pueda obtener. Ahora, diferente sería si me venís y me comentás, mira, quiero entrar a una operativa con un X porcentaje de riesgo, sabiendo cómo el precio se puede encontrar. Bien, ¿qué es lo que haces? Es tomar, por ejemplo, una última estructura alcista de acá a acá, para con la información que nos empieza a generar el precio del oro en 30 minutos, y tomamos literalmente lo mismo que hablábamos recién. Herramienta de retroceso de Fibonacci, por acá, el precio vino, tocó, mitigó este 90% y miren qué lindo movimiento alcista que después generó.
Entonces, eso es lo importante que uno tiene que saber identificar en decir, bueno, las zonas oficiales, las zonas más importantes y las zonas que más podemos aprovechar son las que se han enviado al canal de School, que son estas que están acá. Pero puedo tener posibilidades scalper y con todo lo que vengo aprendiendo lo puedo empezar a aplicar, ¿sí? Así que familia, nos encontramos en los últimos minutos de esta sesión. Preguntarles a ustedes si vienen bien, si les gustó, si tienen algún tipo de crítica. Le compartimos el libro de críticas constructivas para poder seguir mejorando todos. Hicimos un repaso de los cuatro activos principales, de los cuatro mercados principales, como lo que es el mercado cripto con Bitcoin, mercado Forex o pares de divisa con Euro USD, mercado también de materias primas o de metales como es el oro, y mercado también de índices con lo que es S&P 500. La realidad para con esto es, el mercado de New York aperturó ya hace aproximadamente unos 21 minutos, porque nos encontramos siendo a las 11:51 de Argentina, y no aperturó con ningún tipo de volatilidad bonita para poder tomar un trade. Todo lo contrario, fíjense en que si nosotros nos vamos al precio de Bitcoin y ponemos justamente al precio en un gráfico de un minuto, lo que vamos a ver es que el precio tampoco es que tuvo movimientos exagerados como podría tenerlo, sabiendo que aperturó uno de los mercados con el porcentaje de volatilidad más alto, ¿sí? Entonces, eso está bueno poder identificar. Ya sabemos las proyecciones, ya sabemos dónde vamos a operar. Fíjense en que de todos los activos que hemos visto, literalmente familia tenemos a los precios acorralados. ¿Por qué digo precios acorralados? Porque ya sabes dónde vender en caso que el precio suba y ya sabes dónde comprar en caso que el precio baje. Pero esto no solo es en Bitcoin, esto es en todos los activos. Y algo que es indispensable y que es fundamental que puedas considerar es que nuestra tarea como trader es literalmente esa. No es más que esa tarea lo importante, anticiparte. Ahora, cuando uno no se anticipa, mirá, cuando vos vas a la gráfica, no tenés nada marcado en tu gráfico de TradingView, empezás a identificar que el precio respetó tus proyecciones para con el backtesting de tu estrategia. Pero el precio, no solo vos corroborás con un backtesting la seguridad y efectividad que tiene la operativa con tu estrategia en cualquier activo, en cualquier mercado, pero ¿de qué te vale o qué te sirve si vos lo identificaste cuando ya pasó esa entrada? Entonces, si vos ya sabés de que esa entrada tiene porcentaje de efectividad porque venís capacitándote, porque venís practicando, lo importante es que luego lo puedas implementar en el mercado, anticiparte. Es literalmente eso, en nuestra cotidianidad de poder operar, anticiparnos a los movimientos que el precio quiere hacer. Ahora, ¿cómo nos anticipamos? ¿Esperando que el precio realice los movimientos que quiere y después estar tomando decisiones? No. ¿Cómo nos anticipamos? Haciendo un correcto análisis, sabiendo predecir los movimientos y anticiparnos para poder tomar beneficios. Ahora, ¿esto se aprende y esto se aplica de un día, de una semana para la otra? No. Esto lleva un proceso y ese proceso no te lo podés saltear, no podés quemar etapas. Hoy justo conversando con un colega por la mañana, me dice, yo estoy acostumbrado a ver números de operativas con ganancias altas. No me puedo acostumbrar a ver una operativa con una ganancia de 5, de 7, de 8, de 10 o de $15. ¿Por qué? Porque esa persona, del volumen de cuenta que tenía para poder operar, que era mucho más grande al volumen que tiene hoy actualmente en su capitalización de su cuenta de trading, que es mucho menor, no puede operar con el lotaje que operaba antes. Ahora, ¿qué pasa? No se puede encontrar ni se puede acostumbrar. Entonces, como esa persona necesitó destinar gran parte de ese capital con ese volumen de trading que tenía a otras inversiones, con otras cosas que también se está dedicando, disminuyó mucho la cuenta y la gestión de capital, de riesgo y de beneficio cambió también, pero ¿cómo cambió? Disminuyendo muchísimo la ganancia de la operativa que puedo obtener ahora. Entonces, claro, hoy se ve con una cuenta, por ejemplo, de $1.000 y no con una cuenta de $25.000, donde con una cuenta de 1.000, al momento de gestionar e ir, por ejemplo, por un 3% de ganancia diario, son $30, a comparación de cuando tenía una cuenta mucho más grande, donde la ganancia era de 5 veces más, para poder él sentirse en plenitud que entró al mercado, ganó y cumplió con el día. Entonces, ¿por qué le juega a un trader o a un gestor de capital una mala pasada eso? Porque se malacostumbra con un volumen de trading, porque se malacostumbra con el uso de un lotaje correspondiente,
porque se malacostumbra con la ganancia de PNL que puede obtener por cada beneficio de cada operativa al momento de cerrarla. Y cuando empieza a cambiar ese número y empezás a ver un número mucho más bajo, empieza la gráfica a afectarte de una manera que querés empezar a adelantar el proceso, que era lo que hablábamos recién. ¿Cómo adelanto el proceso? Cuando uno tiene ansiedad. Cuando uno tiene ansiedad, cuando querés empezar a ganar mucho más que lo que el mercado tiene preparado hoy para vos. Joaquín, pero cuando hablas de lo que el mercado tiene disponible hoy para mí al momento de ganar, ¿a qué haces referencia? A dos cosas importantísimas. La primera, si tenés una cuenta de $1.000, no vayas a querer ganar $1.500 en una operativa. No podés ir por una operativa con un beneficio de un 150% más. ¿Se puede obtener? Claro que sí se puede obtener, pero ¿a costas de qué? De que estás utilizando un lotaje que te permite entender de que como doble filo, así como en esa operativa hizo un movimiento a favor y ganaste muchísimo, como misma esa operativa hace un movimiento en desfavor y así como ganaste muchísimo, podés perder muchísimo hasta poder llegar hasta el límite de poder quemar la cuenta. Entonces, ¿qué te sucede con eso? Eso te puede funcionar bien una vez, dos, tres, más aún si tenés esa primera suerte de principiante, pero si vos seguís haciendo esa operativa, va a haber alguna vez que no te va a salir de todo muy bien y todo lo que ganaste anteriormente lo vas a terminar perdiendo así. Entonces, es preferible calmar tu ansiedad, tener paciencia, operar de manera firme, un paso a la vez, un día a la vez, e ir a buscar, según el volumen de tu cuenta, el beneficio que corresponde para con eso. Cuando empiezo a profundizar con esa persona, me dice, ¿sabes? Hay algo que todavía no implementé que ustedes suelen decir mucho y lo explican mucho en su programa de formación, que es el plan de trading. Y ahí empecé a entender todo. ¿Cómo querés tomar un cuidado de tu cuenta, mantenerla, hacerla progresar y crecer si vos no tenés un mapa con un objetivo de operativa que te permita poder solventar lo que necesites de esta habilidad, de esta profesión? ¿Qué te quiero decir? Vos no importa el volumen de dinero que tengas en tu cuenta. Pero cuando vas a operar, no sabes qué es lo que vas a buscar del mercado, porque no tenés un mapa. Estás completamente a la deriva que cualquier destino te va a quedar bien. Y como cualquier destino te va a quedar bien, porque no tenés una guía de dónde querés obtener X beneficio de tu cuenta, lo que sucede es que no terminás yendo a ningún destino que realmente vos necesites o que realmente requieras o quieras, porque no tenés un mapa que te guía a dónde ir. Esto sucede lo mismo, familia, literalmente con un destino si uno se quiere mover de manera física. Yo me quiero ir a Roma, tengo la posibilidad de poder conseguir ir a Roma, pero si no tengo un mapa que me permita poder llegar a ese puerto o a ese destino, difícilmente voy a llegar, porque cualquier otro destino me va a quedar bien para poder lograr donde quiero ir, pero no al lugar que realmente merezco estar. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier tipo de resultado te viene bien, ya sea negativo, ya sea positivo, y eso te empieza a destabilizar de una manera que empezás a perder más de lo que empezás a ganar, porque no tenés un orden, no tenés una estructura, no tenés un registro, no tenés tu bitácora. Lo que no se registra no se puede mejorar. Entonces, familia, las personas que no tienen un plan de trading, aprovechen a cuando finalice esta sesión, miren el programa de formación del módulo número 2 que hay uno de los videos que habla de plan de trading, pidan el archivo de Excel, si no lo tienen posicionado en la parte inferior, que lo puedan encontrar y lo puedan descargar, se lo vamos a estar enviando para que ustedes puedan utilizarlo para llevar un registro de cuántas operaciones abrís por día, un registro de qué activos operás, si operás más compras que ventas, qué resultado pudiste obtener, cuánto fue tu cuenta inicial y en cuánto se encuentra por cada operativa que vas ganando o que vas perdiendo. Entender qué sentimiento te sucedió cuando tomaste un buen beneficio o un mal beneficio y qué acción tuviste para tener una buena determinación de ganancia y cuándo tuviste una mala acción que te permitió hacer perder. Entonces, todo eso que vos empezás a registrar, lo empezás a identificar y lo empezás a poder mejorar, pero con el correr del tiempo. Así que familia, esto fue la sesión del día de hoy. Me confirmarán ustedes si realmente les gustó la misma, si realmente la misma aportó el valor que también uno requiere de todos los días al momento de nutrir esta profesión y esta habilidad. Leo si alguien tiene alguna duda, pregunta. Recuerden que tienen completamente a disposición en la parte inferior una manito para poder levantar y poder pedir para prender cámara y micrófono o me lo comentan en el chat y se lo activamos al privado también.
Por ahí hay personas que no se animan a escribir porque sienten de que no le vamos a entender y por ahí con cámara y micrófono piensan que pueden llegar a ser mucho más fluidas al momento de comunicarse y que por ahí le podemos entender mejor. Y es un servicio que toda esta gran familia tiene a disposición en todas las sesiones para poder ser aprovechado, ¿sí? Así que los voy a leer en el chat, mientras tanto voy a cortar la grabación